de octubre, también para saber qué pasa después. Marcelo, buen sábado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Qué gusto siempre saludarte. Em, Igualmente. bueno, compartíamos bien temprano el dato de la inflación, el dato del dólar, que estuvo bastante movedizo los últimos días, casi tocando la banda, ¿no? La parte de arriba de la banda. No tuvo que intervenir el central por ahora, me dijo Meli. ¿Cómo ves la economía esta semana? ¿Cómo la viste? Bueno, inquieta, Mm. claramente inquieta. Hay factores que la inquietan. Algunos son anteriores a la elección. El mercado hace tiempo que viene sugiriendo que le pide al gobierno algunas certezas, por ejemplo, en materia de reservas del Banco Central, o incluso en otros rubros relativos a mayor certidumbre sobre la política cambiaria o monetaria. Y a esto se han agregado algunos acontecimientos políticos que generan incertezas, las disputas en el Congreso, los vetos que se caen, las leyes nuevas que el gobierno el Ejecutivo está padeciendo, que el Congreso está aprobando y que ponen en riesgo las pautas de superávit de presupuesto. Y finalmente el resultado electoral, porque el resultado electoral lo que hace es generar una gran incertidumbre sobre la condición en la cual va a quedar el gobierno para fijar las reglas y hacerlas efectivas después, incluso después de octubre. De modo que el mercado está inquieto, probablemente va a seguir inquieto de aquí hasta octubre. Y me atrevo a decir que incluso después de octubre aquí también está en juego la capacidad del gobierno de hacer las reformas estructurales. El gobierno hasta ahora ha estabilizado y en eso ha sido exitoso. Incluso el dato de inflación que conocimos esta semana así lo acredita, aún pese a que hemos tenido ajustes cambiarios. Sí, sí. Pero hay reformas estructurales pendientes para que la economía despegue. Reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, reforma relativa al vínculo entre el Estado federal y las provincias. Por lo que yo te diría, hay inquietud, hay incertezas y probablemente vamos a seguir así hasta octubre. Buen día, Marcelo. Consulta, ¿fue muy exagerada, podríamos decir, la reacción del mercado a lo que fue una elección provincial? Sobre todo porque veníamos viendo que el lunes fue un lunes negro, caídas del 24% de las acciones, ayer volvió a darse toda esta sangría y al mismo tiempo el riesgo país, que volvemos a verlo en 1.100 puntos, cuando al gobierno le había costado muchísimo llegarlo a 500 puntos a comienzo de este año. Bueno, si fue exagerado o no, es difícil de analizar. Lo cierto es que ocurrió. Mm. Y me parece que tiene que ver con que, una vez más, el gobierno tiene desafíos por delante que son complejos. En primer lugar, si va a tener capacidad para continuar el programa de reformas, que no es menor. En segundo lugar, el problema de la falta de acumulación de reservas y de el sostenimiento del tipo de cambio. Aquí, más allá de que uno crea que el tipo de cambio está atrasado o no, yo soy de los que cree que una devaluación no arregla los problemas, pero lo cierto es que el mercado está testeando al dólar, suponiendo que el dólar está bajo. Y aquí tenemos un problema, que es que el Banco Central no tiene reservas suficientes y el año que viene hay vencimientos de 18.000 millones de dólares que el gobierno tiene que enfrentar, y eso genera alguna inquietud. Y una vez más, lo que ocurre con la política es que está quitando certeza sobre la capacidad del gobierno de tomar decisiones y hacerlas efectivas, porque está en juego, según los resultados electorales, y la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, es una provincia muy importante, es el 40% del electorado, de modo que tiene una repercusión política en lo nacional. Lo que está en juego es qué capacidad va a tener el gobierno de poner las reglas. Y al mercado lo que interesa es que alguien ponga las reglas y actuar Mm. conforme a reglas. Lo peor es la incertidumbre. Por lo que es cierto que era un resultado meramente provincial, se nacionalizó por la Se discusión nacionalizó. política, Sí. tanto del oficialismo como de la oposición, Mm. pero también es cierto que la provincia de Buenos Aires es muy significativa, es el 40% de la Argentina, y entonces es lógico que tenga impacto. Bien. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Quiero preguntarte un poquito más allá, digo, contexto electoral es muy difícil por la incertidumbre y demás, pero digo, pensando en el petróleo y el gas y pensando a futuro, digo, como esto, como estrellas, pero para todo esto se necesita inversiones, certezas, previsibilidad, reformas. ¿Qué pensás de esto? Absolutamente de acuerdo. La Argentina tiene hoy en el petróleo y el gas, como todos hemos escuchado muchas veces, una enorme oportunidad
no solamente de generar un sector que permita crecimiento económico, que incluso que descentralice la economía hacia el interior, sino que la inserte internacionalmente por el incremento de la capacidad exportadora. No es menor si sumamos al oil and gas la minería, que también está esperando inversiones, y cierta recuperación del agro que debería haber, sobre todo si se avanza en el desmantelamiento de las retenciones. Claro. Allí vamos a tener tres sectores que le van a generar a la Argentina gran capacidad de inserción externa, y eso es algo absolutamente necesario. Todos sabemos que la Argentina necesita dólares, y sobre todo dólares productivos, porque si no dependemos solo de los dólares financieros. Y hoy la Argentina es un país con mucha debilidad en su inserción externa, genera pocos dólares productivos, apenas explicamos el 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Si uno mira la evolución de las exportaciones de todos los países de nuestra región, desde que empezó el siglo hasta acá, la Argentina es el que menos creció. De modo que la Argentina tiene que ir a buscar sectores que le permitan mejor inserción externa a partir de exportaciones y de recepción de inversión extranjera directa. Y ahí, sin dudas, que el petróleo y el gas aparece como un sector estrella que será acompañado quizás con un poco más de lentitud por la minería y por lo que pueda crecer en lo marginal, porque ya es un sector muy competitivo del agro. Y allí la Argentina puede duplicar sus exportaciones de acá a 6 o 7 años. De modo que ahí tenemos en espera algo muy significativo. Pero una vez más, para eso hay que hacer inversiones, hay que crear condiciones tributarias, legislativas, cambiarias, y hay que dar certezas, de modo que lo político está influyendo mucho en lo económico. Marcelo, gracias como siempre, es un lujo que estés acá, ¿eh? Un beso enorme, buen sábado. Gracias por la comunicación, igualmente. Que Buen estés sábado para muy ustedes. bien, muy bien. Marcelo Elizondo, siempre da gusto Sí, sí, escucharlo, ¿eh? claro. Explicación súper clara. Y a quien también nos da gusto escuchar, porque ella es psicóloga, porque se especializa en esta tarea tan complicada a veces de orientarnos a los padres. ¿Cómo estás, Marichu? Bienvenida.